¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal digital de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión nos acompaña una persona muy especial. Ella es Stephanie Obando López. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica y tiene también un máster en neuropsicología y educación. Actualmente Stephanie tiene una consulta privada, tiene más de 12 años en el ámbito y actualmente es muy activa en redes. Así que le doy la más cordial bienvenida, Stephanie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bastante bien, gracias. Excelente, Stephanie. En esta ocasión hemos decidido conversar sobre el moving o el acoso laboral. Es un término posiblemente nuevo en nuestro país y en todo caso queremos que toda la audiencia que nos está escuchando entienda un poco de qué se trata. ¿Nos puedes, por favor, comentar qué es esto del moving o el acoso laboral? Claro, bueno, yo creo que es una nueva oleada, digamos, de colocarle términos raros y en inglés algunos fenómenos que siempre han existido, ¿no? Comenzó todo con esta cuestión a nivel académico, por ejemplo, a nivel de los colegios, a nivel de escolaridad, con el bullying, ¿no? Siempre ha existido, ha sido el acoso dentro de las escuelas. Ahora, de alguna forma, eso también se ha traslapado al área empresarial, al área laboral, y siempre ha existido también acoso laboral, solo que ahora la nueva terminología es esto del moving, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el acoso laboral? Básicamente tiene una dinámica bastante parecida a la del bullying, ¿no? Entonces, consiste justamente en que dentro de tu área laboral, dentro de tu espacio laboral, tú estés recibiendo algún tipo de maltrato, ¿no? Este maltrato puede venir de, no sé, de tus propios jefes o puede venir inclusive de tus pares laborales, ¿no? Básicamente lo que ocurre cuando existe el moving es que recibes un montón de conductas hacia ti, ¿no es cierto? Un montón de estimulación negativa en donde puede ocurrir que se te coloquen etiquetas sin razón alguna. Es decir, simplemente, yo qué sé, te cambian el jefe, ¿no es cierto? Y a tu jefe, por A o B situación, simplemente no le terminas de agradar, no eres de su simpatía. Son cosas que son súper frecuentes dentro del ámbito laboral, ¿no? A veces nosotros pensamos, o sea, lo ideal sería como que deslindarnos o deslindar la parte personal de la parte profesional, pero lastimosamente somos seres humanos y es un poco difícil hacer eso. Entonces, tu jefe, simplemente por el hecho de que no le terminas de agradar, empieza a colocarte adjetivos negativos, ¿no? Y empieza como que a calificar de forma negativa tu comportamiento o tu forma de interactuar con el ambiente laboral. Entonces te dice cosas como, no sé, que eres machista, que eres agresor, que no haces bien tu trabajo, que eres vago, etcétera, etcétera, cuando tú antes quizás no has tenido este tipo de reclamos de otras jefaturas, ¿no? Entonces solamente como que aparece como un fenómeno de repente. No está bien fundamentado, ¿no? O sea, nosotros obviamente como seres humanos recibimos todo el tiempo críticas y eso está bien, debemos abrirnos a la crítica, pues, a la crítica constructiva. Ahora, si dentro de lo laboral tú nunca has tenido problemas y de pronto, yo qué sé, te cambian de jefe, te cambian de área y empiezas a sentir que empiezas a tener problemas que nunca antes has tenido, entonces probablemente el problema no eres tú, ¿no? Y el problema sea más bien el entorno o la persona que está ejerciendo sobre ti este tipo de maltrato psicológico, ¿no? En algunos casos, sobre todo con respecto de las mujeres, el moving también se puede relacionar con un poco de acoso sexual, ¿no? La gente que a lo mejor tiene una jefatura puede aprovecharse, puede hacer uso del poder indebidamente y querer llegar a la chica de forma sexual, ¿no? Entonces se va complicando un poco más, digamos, este tipo de fenómenos. Sabes que es un tema súper interesante y la verdad lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Yo he escuchado el mito de que para que tengas éxito en el trabajo tienes que llevarte bien con tu jefe, ganarte a tu jefe, pero esto si es que involucra otro tipo de cosas, posiblemente no sea la mejor opción, ¿no? Entonces,
el momento que una persona, un colaborador se cambia a otra área, hay este tipo de malos entendidos o de personas tóxicas, el ambiente puede perjudicarse. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros identificar? Porque de pronto podemos decir es una simple broma y esto va a pasar y ya todos nos vamos a olvidar, ¿no? Pero el moving es una agresión. Entonces, ¿cómo saberle identificar y saber diferenciar sobre todo que es un moving, que es un acoso y no es simplemente un chiste de momento y que va a pasar? Estuve como investigando un poco acerca justamente de qué es lo que hace que el moving sea moving, ¿no? Porque claro, malos momentos sociales puedes tener en cualquier lugar, en el área laboral, en el área social, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Pero lo que me llamó la atención es que a nivel del derecho ecuatoriano existe, ¿no es cierto?, una regulación con respecto del moving, porque tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y denunciarlo. Entonces, para poder denunciar si tú estás siendo víctima de un acoso laboral, tienes que cumplir con algunos protocolos. Entonces, uno de los protocolos te dice, ¿no es cierto? El moving es una agresión que por lo menos en un lapso de una semana se da como 3 veces, como mínimo, ¿no? Que tú sientes que te están hincando, como te están atacando como todo el tiempo, ¿no? Por lo menos unas 3 veces a la semana, es moving. Si aparte de eso, este acoso laboral subsiste en el tiempo durante unas 6 meses, es moving. Y si llega a afectarte psicológicamente, ¿no? Porque bueno, eso te digo, hay diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de susceptibilidades. Entonces, socialmente también te puedes sentir muy ofendido si a lo mejor alguien hace un comentario inapropiado o una broma pesada, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú ya estás yendo a trabajar y empiezas a sentir que están todo el tiempo viéndote la quinta pata, te están atacando todo el tiempo, subsiste durante 6 meses y además ya está yendo en contra de tu salud mental, ya no quieres ir a trabajar, te empiezas a sentir muy desmotivado, ya no quieres saber nada de regresar a ese trabajo, entonces puedes estar siendo víctima de moving. Correcto, sí. La verdad que este tema da mucho que hablar, sobre todo para los psicólogos, para la persona, para los profesionales de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuáles crees tú desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Ustedes estudian los individuos, cada persona es un mundo totalmente diferente. ¿Por qué crees tú que una persona puede agredir a otro, por lo menos, al menos en un ambiente laboral? ¿Cuáles pueden ser las causas del agresor? ¿Por qué la necesidad de agredir y llegar al moving? Mire que funciona bastante parecido que el bullying, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el bully en cuestión? Que es la persona que ejerce bullying. Es un niño que muchas veces está siendo desvalorizado y está pasando por situaciones de agresión dentro de la casa. Es un niño que viene de ambientes muy agresivos y disfuncionales dentro de la casa. En casos mucho más severos, por ejemplo, ya podemos presentar guaguas que tienen características psicopáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es una psicopatía? Es un trastorno psiquiátrico en donde el individuo no tiene cargo de conciencia y de hecho disfruta inclusive lastimar al otro. Esos ya son casos como mucho más complicados. Pero los más frecuentes de ver, por ejemplo, a nivel de bullying, son estos que te comento, ¿no es cierto? De chicos que están viviendo hogares disfuncionales y que de alguna forma también son agredidos en casa y replican esta conducta en las escuelitas o en los colegios con el chico que perciben o la chica que perciben más débil psicológicamente. Entonces el bully detecta a la persona que percibe él más débil por una cuestión física, por el apellido, por cualquier cosa, ¿no? Y le ataca, le agrede y perjudica, digamos, le denigra e inclusive se vuelve a veces un líder negativo porque casi siempre alrededor del bully hay el seguidor o los seguidores que pueden también ejercer agresión. Ahora, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, a nivel escolar, es que los profesores no les suelen dar la importancia que tienen, ¿entiendes? Y a veces los papás tampoco. Es como que, ay, bueno, pero son cosas que pasan entre los niños, o sea, no hay que exagerar, o sea, para nada. Y estamos hablando de una cosa tenaz.
¿Qué pasa con estas personas? Que obviamente asumieron que pueden pasar por sobre otros, ¿no? Para obtener lo que ellos quieren, que puede ser algo físico, que puede ser una ganancia secundaria psicológica, como sentirte poderoso nomás. Y obviamente vas creciendo y vas distorsionándote, ¿no es cierto? Llegas y te vuelves un adulto bully también. Ahora, dentro del área laboral hay diferentes situaciones que hacen que una persona o varias personas hagan moving, porque hay diferentes tipos de moving. Entonces, por ejemplo, uno de los tipos de moving es justamente por una posición jerárquica, ¿ya? Con eso me refiero a que puede ser vertical o puede ser horizontal. Entonces, el moving horizontal se refiere a cuando el acoso es de par a par, ¿sí? Cuando tu compañero o tu compañera simplemente tiene o sea, no le caes bien, no hay simpatía. Casi siempre ese es por ese tipo de cosas, no existe mayor razón, ¿sí? Hay enemistad, entonces empieza como a generar comentarios negativos acerca de ti y te empieza a generar, ¿no es cierto?, malestar en el ambiente laboral. En otros casos, que es el vertical, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la alineación de jerarquías, es decir, el jefe te puede generar a ti moving, que ese es el vertical descendente, ¿no es cierto? Entonces, tu jefe te trata mal, es muy frecuente. Yo he escuchado un montón, por ejemplo, yo que trabajo en clínica, escucho mucho este tipo de casos, de un montón de gente que me dice, no, o sea, es insoportable mi nuevo jefe o mi nueva jefa. No sé qué le pasa conmigo, pero me presiona, nunca lo que yo hago es suficiente, siempre me ve la quinta pata, o sea, no, se pasa de exigente, es agresivo, es cruel, me dice cosas negativas, ¿no? Y el ascendente puede venir a veces contra el jefe, ¿sí? Y a veces no es solo una persona la que ejerce moving contra el jefe, sino esa persona es un líder negativo que genera malestar contra el jefe. Y este tipo de fenómenos se dan mucho, por ejemplo, cuando uno tiene un compañero o una compañera y de pronto le ascienden, ¿no? Y bueno, pues a veces se generan envidias y entonces nuestra compañera, nuestro compañero, que ahora es nuestro jefe, ya de pronto ya no nos cuadra, de pronto ya no sentimos simpatía por esa persona por envidia solamente, ¿no? Entonces empezamos a generarle malestar para que su jefatura sea complicada, para que su jefatura sea difícil. Y bueno, obviamente eso habla bastante mal de tu salud mental, ¿no? Una persona que agrede a otra en general no es una persona equilibrada. Ahora, a nivel laboral, también hay que tomar en cuenta que institucionalmente también es moving, ¿no? Es decir, este es el moving, el uno que decíamos, ¿no es cierto? Es el moving que tiene que ver con la posición jerárquica. Y el otro tipo de moving es de acuerdo a los objetivos. Y ahí hay como otras derivaciones. Entonces, uno puede ser, ¿no es cierto?, el objetivo estratégico, que es, la empresa está quebrada, o simplemente no está quebrada, pero no es muy legal que se diga, no es muy justa, y lo que quiere hacer es que tú renuncies para no pagarte la indemnización. Entonces empiezan a achacarte muchas cosas, ¿no? Para que te despeches, ¿no? De tu trabajo y tú voluntariamente digas, ya, no puedo más, o sea, me han ganado y me voy, que he visto muchos casos de eso. Y no les pagan la indemnización. La otra, ¿no es cierto?, es de dirección o gestión, ¿no es cierto? Esta tiene que ver, por ejemplo, con los dirigentes o los jefes se reúnen e identifican a un rebelde que no se deja gobernar y dicen, esta chica o este chico es problemático institucionalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es ponle más trabajo, critícale mucho, pero ya es un acuerdo a nivel de los jefes, ¿no?, de la gerencia, para tratar de deslindarse de este individuo que no reacciona adecuadamente, según ellos, a la institucionalidad. La otra, lo que tú decías hace un rato, ¿no?, sobre esta gente tóxica, que es esta personalidad patológica del perverso narcisista, que también lo puedes topar en el ámbito laboral.
Entonces, el perverso lo que hace, ¿no es cierto?, es súper manipulador y ese solamente disfruta con hacerte sentir mal, nada más. Ese es su único objetivo. Lo disfruta. Le hace bien hacerte sentir mal. Y es tan manipulador que a lo mejor puede tratar de caerle bien a otras personas, pero si te cogió a ti como víctima, inclusive te puede, o sea, puede generarte muchas dudas, ¿no? Es decir, puedes llegarte tú le dices a alguien, oye, me invento, ¿no? Pepe es muy grosero conmigo, me dice un montón de cosas negativas acerca de mí. Yo siento que tiene algo personal, pero con el resto se porta súper bien porque es manipulador. Entonces terminas como que tú cuestionándote, ¿no? ¿Realmente él es así o yo tengo un problema con él o qué es esto, ¿no? Y eso es pura manipulación psicológica y entonces al final inclusive tú te distancias de todos tus demás compañeros porque para el resto Pepe es muy agradable, ¿entiendes? Y la otra, ¿no es cierto?, es el moving disciplinario a nivel de institución. Entonces lo que hace el moving disciplinario es, he detectado, que eso también es súper frecuente de ver aquí en el Ecuador, que es como, tenemos que enseñarles que tienen que respetar, ¿no? Como en la escuela, ya como en los colegios así súper rígidos. Entonces hay que presionarles más. Y si uno sale un poquito de la norma, pues se va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entiende el resto de la institución? Que si tú por ahí solamente se te ocurre ser un poquito diferente, darle un giro a la situación, no obedecer todas las normas, chao. Y eso también, ahora yo lo he visto muy frecuentemente con la gente que me comenta, ¿no? Desde que estamos en la pandemia, todos estamos súper estresados porque no queremos perder nuestro trabajo, entonces los jefes están mucho más agresivos, mucho más exigentes, a varios compañeros ya les botaron del trabajo, entonces claro, todos viven al susto, ¿no? Es como una especie de terrorismo psicológico a nivel institucional. Entonces son, como te digo, varias las causas del mobbing, no solamente son individuales. Ahora ahí también, bueno, me faltó otra, que entra en la del perverso narcisista, pero que se asocia mucho más a la cuestión sexual, que viene con el acoso sexual, ¿no? De lo que yo te decía, un abuso de poder que se ejerce para tratar de acercarse a una chica, o un chico también puede ser, ¿no? Y que claro, es continuo el acoso, ¿no? El querer acercarse cuando a lo mejor la persona le dijo, no, oye, no quiero saber nada de ti, pero continúa sistemáticamente. Entonces, generalmente ahí también son individuos que son perversos narcisistas, ¿no? Tampoco tienen nada de conciencia o cargo de conciencia de lo que están haciendo. Disfrutan de hacer uso de su poder de forma negativa. Correcto, sí, realmente has dado una excelente descripción de los tipos de mobbing. Y con todo lo que acabamos de escuchar, realmente uno entiende, ¿no? La importancia que debe tener, de hecho, un psicólogo, en este caso clínico, en una organización. Sí. Conozco casos de otros países en donde hay una ley que obliga a las empresas a tener un psicólogo clínico. Y bueno, realmente esto creo que es súper importante. Yo pienso que es muy importante también erradicarlo desde un origen, ¿no? Porque cuando tú contratas a nuevo personal, tienes esta persona, aparte de los conocimientos académicos, técnicos, la experiencia que generalmente se pide, se tiene también que hacer una valoración psicológica, ¿no? Para ver si es que esta persona también tiene un perfil adecuado para ese cargo, porque si estamos hablando de una jefatura, de una gerencia en donde vas a manejar equipos y no tienes la competencia necesaria y las habilidades y todo el tema, y psicológicamente el individuo no está también en sus cabales, entonces obviamente puede pasar ese tipo de situaciones. ¿Qué opinas de Stephanie? Totalmente de acuerdo. El problema es que aquí también hay que hablar claramente de lo que ocurre, ¿no? A nivel institucional, que no necesariamente la gente entra a las instituciones por meritocracia. Entonces, pues lastimosamente, si fuesen las cosas así como muy legales, lo óptimo sería justo lo que tú dices. Que no solamente sea una contratación basada en si tienes los conocimientos adecuados académicamente, si tienes la experiencia adecuada académicamente, porque puede calzar. Pero institucionalmente deberíamos abrirnos un poquito la cabeza y entender que una institución funciona bien también cuando el ambiente laboral es el adecuado. Y para tener un buen ambiente laboral debes tener gente buena, ¿no? Gente de calidad.
Entonces, a veces la empresa se focaliza en produce, no nos importa cómo, no nos importa si te tienes que ir sobre tus compañeros, no nos importa eso, solo produce, ¿no? Entonces, venimos de una cultura en donde lo único que nos interesa es que la empresa continúe, pero no nos focalizamos en que el ambiente sea el adecuado para que sí, la empresa produzca, pero produzca con individuos que se sienten bien en el ambiente laboral y que se le dé la importancia justamente también a la calidad humana de las personas y a la salud mental de las personas. Entonces, claro, un jefe, por ejemplo, un gerente, debe tener la cabeza súper bien puesta en su lugar, porque el manejo del poder es una cosa tenaz y te puede dañar, ¿no? Te puede dañar si no estás psicológicamente bien ubicado. Además, la cantidad de trabajo que tú tienes, la cantidad de responsabilidad que tú tienes pueden ser unos eventos estresores tenaces y puedes incluso enfermarte. Entonces, lo que yo he visto muy frecuentemente es esto, ¿no? De que el jefe se carga de un montón de trabajo y como no sabe gerenciar adecuadamente el estrés, la cuestión emotiva, emocional, se desquita con los empleados, ¿no? Entonces, agrede, se vuelve cruel, y es por esta cuestión de no darle la importancia que tiene la salud mental dentro de una institución. Y lo que tú dices es tal cual, porque casi siempre estamos hablando de los psicólogos industriales, que son los encargados de hacer estas pruebas, ¿no? Para ver si eres apto o no para el puesto, la selección de personal y tal. Pero hay muy pocas instituciones que tienen un psicólogo clínico, que debería ser así, varios de estos, ¿no? Que se encarguen de esto otro, ¿no? Del bienestar psicológico, emocional de sus empleados, en el caso de que existan, ¿no es cierto?, casos específicos, que siempre hay. Correcto, sí, yo Entonces, creo que sí nos falta mucho a nivel de país, ¿no? Como cultura organizacional, como individuos también, porque a veces también lo que pasa es que el trabajador tiene miedo de denunciar estos casos porque va a perder el trabajo, porque le van a ver mal. Entonces, ahí qué se puede hacer, ¿no? Porque es una situación un poco complicada y tampoco está bien que la persona se aguante, ¿no? Y termine enfermándose también. esto justo te iba a decir, o sea, los efectos negativos que tiene el ser víctima de moving, hay un fenómeno que se llama gaslighting. El gaslighting es como cuestionarte a ti mismo. Esto normalmente ocurre cuando, por ejemplo, se asocia con situaciones de maltrato. Entonces, una mujer o un hombre entra en una relación de maltrato y se produce la sensación de que yo soy el loco o la loca, no el agresor o la agresora. Soy yo el que duda de si tal vez yo estoy haciendo las cosas mal como para recibir la agresión de parte del otro. O sea, yo soy la persona que está provocando esto. Lo mismo pasa en el moving. Entonces empiezas como que a cuestionarte, ¿no? O sea, soy yo, es del entorno, son realmente malas gentes estos que me están haciendo sufrir en el trabajo. Yo estoy exagerando, me estoy haciendo la víctima. Entonces empiezas a sentirte muy inseguro. Y claro, si cuentas, porque te da vergüenza además. Igualito que el bullying, porque el bullying es exactamente igual. Hay muy pocos chicos que se abren y dicen, mamá, papá, me están haciendo bullying en la escuela, porque genera vergüenza, genera malestar. Lo mismo pasa a nivel de bullying, del moving. No debería, porque se supone que ya somos adultos, pero pasa. Entonces, como que no lo quieres aceptar, no quieres aceptar que te sientes incómodo, porque te hace sentir débil el no querer ir al trabajo, o como que estás exagerando. Entonces, se genera inseguridad y en casos ya mucho más severos, se generan, ¿no es cierto?, depresiones, crisis de ansiedad, ataques de pánico, lo que te decía, desmotivación para ir al trabajo. Y entonces yo lo que he visto, porque bueno, yo no trabajo a nivel institucional, como tú dijiste, yo tengo mi propia consulta, es que llegan a mi consulta ya devastados, ¿no? O sea, como auxilio, algo me pasa en el trabajo. No sé qué es, me siento mal, estoy deprimido o deprimida, ya no quiero trabajar, yo no sé qué es. Yo no sé qué es, bueno, vamos haciendo las entrevistas necesarias, la evaluación necesaria y de pronto aparecen casos de moving, ¿no?
Y claro, normalmente la gente recién busca ayuda cuando ya están súper, súper mal, ¿no? Cuando ya los efectos del moving han aparecido en la vida psicológica de las personas. Lo que debería ocurrir es que, por ejemplo, a nivel de institucional, por lo menos se genere algún tipo de campaña para que se hable abiertamente del moving, ¿no? Y que la gente lo pueda identificar, porque es difícil de identificar. En primera, porque la terminología es relativamente nueva. Y en segunda, porque, como te digo, no es agradable para nadie, menos si eres adulto, el aceptar que alguien está abusando de ti. Porque no es solamente como, o sea, no quiero aceptar que están abusando de mí, sino que no tengo yo las habilidades para defenderme, ¿no? Y eso me pone en una situación de mucha susceptibilidad, fragilidad, vulnerabilidad, y entonces por eso no lo quieren aceptar. Entonces, cuando yo a veces recibo el paciente y le digo, es que te están acosando a ti laboralmente, se quedan fríos, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo? Claro, te están acosando, tiene todos los ingredientes de que es un acoso laboral. No es que estás exagerando, no es que tú eres débil, no es que estás deprimido porque sí, no es que, porque a veces, eso te digo, te hacen dudar tanto que te sientes como ingrato con el trabajo que tienes, ¿no? Otros están buscando trabajo y yo me quiero ir, cosas así, ¿no? Entonces, cuando les doy el término adecuado y les explico en qué consiste, es como que se tranquilizan, ¿no? Porque es como que dicen, o sea que no estoy loco, no es exageración mía, no, tienes que hablarlo. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Claro, sí, la Tratar de... autoestima. Perdón, la autoestima, ¿no? Agrede directamente la autoestima y lo que mencionabas comienza a confundirse y comienza a hacerse la pregunta si es que es él el causante de todo esto y realmente sí es un problema. Así que bueno, es un tema creo que muy, muy amplio, muy interesante, podemos pasar horas, Stephanie, hablando de esto. Y bueno, vamos cerrando. ¿Qué recomendaciones, aparte de las campañas, piensas tú que necesitamos en las organizaciones para poder erradicar este tema, ¿no? Porque vemos que somos muy susceptibles, como tú has dado el ejemplo, ¿no? Que contratamos porque es de amigo, porque, qué sé yo, es recomendado, pero no seguimos un proceso tal como para saber desde el punto de vista psicológico si es que está bien la persona. Basándonos en este contexto, ¿qué más podemos hacer dentro de las organizaciones para ir terminando? Es que mira, esa es la parte complicada, porque una organización es un reflejo de cómo está la sociedad. O sea, la organización es como una muestra poblacional de cómo funcionamos. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Por supuesto, lo ideal sería que quien se crea una empresa esté consciente, como yo te decía, de lo importante que es la parte humana del manejo de la gente que trabaja con él o con ella. Entonces, claro, hablamos de las campañas y yo sí creo que debería existir dentro de, periódicamente, digamos, entrevistas psicológicas con la gente, ¿no? Para ir justamente detectando este tipo de problemáticas. O generar, por ejemplo, espacios grupales en donde se debatan este tipo de situaciones, o realizar, por ejemplo, terapias grupales, cosa que yo antes sí hacía cuando trabajaba en instituciones. Fuera de mis labores, yo hacía terapias grupales para tratar de que el ambiente laboral mejore, y eso es súper importante. Darle la importancia a la motivación dentro del campo laboral y sobre todo, o sea, mira, ahí tal vez me puedes, yo siempre insisto, bueno, sabemos que nosotros nos conocemos por esto de las actividades, ¿no? Insisto mucho en esto de que a veces puedo caer en esto de ser medio hippie y tal, pero hay algunas actividades que pueden ayudar mucho a nivel laboral, por ejemplo, actividades de meditación grupal, ¿no? Meter un poco también de ese tipo de actividades puede ayudarte a despertar una parte más humana de ti y no solo concentrarte en la cuestión de producir, olvidándote del otro y de ser solidario con el otro, ¿no? Claro, es un poquito ya romper ese esquema tradicional, ¿no? Si vemos el caso de Google, por ejemplo, ellos tienen Claro. sus salas de esparcimiento, juegan ping-pong.
O sea, tratan de un poco cambiar y motivar al trabajador que en su ambiente de trabajo sea el mejor, ¿no? Entonces ellos se sienten parte también de la organización, se cuidan, están contentos, se llevan bien. Es Entonces es un como poquito esto romper esos de, paradigmas. claro, es un poco esto lo que el chistecito del meme de en el Ecuador te dicen, te van a explotar y eso no es te van a explotar, sino ponerte la camiseta. Si te vas a poner la camiseta, que sea porque tu institución te trata bien. No hace falta nada más. Un buen trato, un trato humano. Abrirnos la cabeza. Tú dices Google, aquí también hay otra empresa, no recuerdo el nombre en este momento, Kruger me que parece que es. funciona. ¿Cuál? Kruger. Kruger, exacto, Kruger. Funciona exactamente igual, ¿no? Entonces tienen esta misma idea de, ok, tienes tu tiempo de trabajar, pero también tienes tu tiempo de esparcimiento, de compartir con tus compañeros. Hacen periódicamente eventos sociales para poder unirse. Lo lúdico, nosotros los adultos no debemos dejar de jugar nunca, ni siquiera cuando estamos trabajando. Eso nos ayuda todo el tiempo a ser más creativos y ponernos la camiseta sin necesidad de que nos obliguen, no apunte terrorismo, sino sintiéndonos motivados emocionalmente. Lo emocional es muy importante a nivel laboral. Oye, mi querida Stephanie, qué bueno, qué buen contenido, sabes, qué importante queda más claro que es la salud mental, ¿no? En Claro que el sí. trabajo, en la familia, en nuestra vida personal, es tan importante y a veces nos olvidamos. Yo te agradezco muchísimo por todo el contenido tan valioso que nos has brindado el día de hoy. A todos ustedes también, gracias por estar aquí, por escuchar, estar en este canal. Y no me queda más que agradecerte, mi querida Stephanie, y a todos hasta A ti, una Carlos. próxima oportunidad.